Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Gabriela, tengo 34 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Fue en mi cumpleaños cuando mi esposo me humilló frente a toda su familia gritando que yo no era su esposa, que era solo una empleada más en su empresa. Lo que él no sabía es que yo guardaba un secreto que había protegido por años, un secreto que mi abuela me había dejado como herencia y que nunca pensé que tendría que usar. Pero esa noche, mientras todos se reían de mí, supe que había llegado el momento de mostrarles quién era realmente Gabriela Montoya. Permítanme llevarlos un año atrás, cuando mi vida parecía perfecta desde afuera. Vivía en una casa hermosa en las afueras de la ciudad, una propiedad que había heredado de mi abuela materna, doña Esperanza Montoya, una mujer extraordinaria que falleció cuando yo tenía 25 años. Mi esposo se llamaba Roberto Méndez, un hombre que conocí en la universidad cuando ambos estudiábamos administración de empresas. Él provenía de una familia de clase media, que siempre había soñado con tener más, con destacar en los círculos empresariales de la ciudad. Cuando nos casamos hace 7 años, yo trabajaba como contadora en una firma prestigiosa. Ganaba bien, y fue precisamente mi dinero el que ayudó a Roberto a establecer su empresa de importación y exportación. La empresa se llamaba Méndez y Asociados, aunque el único asociado real era Roberto. Yo le presté el dinero inicial, casi $200,000 que tenía ahorrados gracias a una inversión que mi abuela me había enseñado a hacer antes de morir. Roberto me prometió que seríamos socios, que construiríamos el negocio juntos, que cuando la empresa creciera, mi nombre estaría en los documentos oficiales, pero con el tiempo, esa promesa se fue diluyendo como el azúcar en el café. Primero me dijo que era mejor que solo su nombre apareciera en los papeles porque había leído que las empresas familiares funcionaban mejor con un solo director. Luego me convenció de que yo debía enfocarme en llevar las finanzas desde casa, que mi talento era mejor aprovechado en la contabilidad que en las reuniones con clientes. Yo acepté porque confiaba en él, porque creía que estábamos construyendo algo juntos, porque pensaba que el amor y el matrimonio significaban apoyarse mutuamente sin necesidad de tener todo por escrito. Mi madre, que en paz descanse, siempre me decía que yo era demasiado confiada, que heredé esa característica de mi abuela Esperanza, quien también había sido una mujer que creía en las personas hasta que le demostraban lo contrario. La familia de Roberto era otro tema completamente diferente. Su madre, doña Hortensia Méndez de Paredes, era una mujer de 62 años que nunca me aceptó realmente. Desde mini nonesnerines, el primer día que la conocí, sentí su mirada fría evaluándome, juzgándome, encontrándome insuficiente para su precioso hijo. Ella venía de una familia que había tenido dinero décadas atrás, pero que lo había perdido casi todo en malas inversiones. Sin embargo, Hortensia vivía aferrada a ese pasado glorioso, hablando constantemente de cómo su familia había sido importante, de cómo su apellido de soltera, Paredes, había significado algo en esta ciudad. El hermano de Roberto, Mauricio Méndez, era 3 años mayor y trabajaba como gerente en la empresa de Roberto. Mauricio era un hombre calculador, de esos que siempre están pensando en cómo sacar ventaja de cada situación. Estaba casado con Ofelia Rivas, una mujer que compartía la misma actitud despectiva de mi suegra hacia mí. Ofelia trabajaba en relaciones públicas y siempre estaba organizando eventos sociales, cenas, reuniones donde pudiera lucir sus contactos y su supuesta influencia en la sociedad local. Durante los primeros años de matrimonio, yo me esforcé por ganarme su aprobación. Organizaba las cenas familiares en mi casa, cocinaba los platillos favoritos de Roberto, ayudaba económicamente cuando la empresa pasaba por momentos difíciles. Cuando Roberto necesitó otros $50,000 para expandir el negocio, yo vendí unas acciones que tenía y se los presté sin pedirle ningún documento firmado. Cuando Mauricio tuvo problemas financieros y necesitó dinero para el enganche de su casa, convencí a Roberto de que le prestáramos $30,000 de nuestros ahorros. Yo era la que siempre estaba ahí, la que apoyaba,
la que resolvía problemas, la que mantenía unida a la familia. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo había mantenido en secreto por años, era que mi abuela Esperanza no solo me había dejado la casa donde vivíamos, me había dejado algo mucho más valioso. Mi abuela había sido una mujer extraordinaria, una empresaria visionaria en una época donde las mujeres raramente tenían ese tipo de oportunidades. Ella había comenzado con una pequeña fábrica textil en los años 60 y con los años la había convertido en una empresa mediana que exportaba a varios países de América Latina. Cuando yo tenía 15 años, ella empezó a enseñarme todo sobre el negocio, sobre inversiones, sobre cómo manejar dinero de manera inteligente. Cuando la abuela murió, dejó la empresa en manos de un administrador de confianza, el licenciado Ernesto Villalobos, un abogado brillante que había trabajado con ella durante 20 años. En su testamento, la abuela estableció que yo heredaría la empresa completa cuando cumpliera 30 años, o antes si me encontraba en una situación donde necesitara usar ese poder. Hasta entonces, las ganancias de la empresa se reinvertirían y se guardarían en un fondo fiduciario a mi nombre. Yo decidí no contarle a Roberto sobre esta herencia cuando nos casamos, en parte porque quería estar segura de que él me amaba por quien yo era, no por lo que tenía, y en parte porque la abuela, en una de nuestras últimas conversaciones antes de morir, me había dicho algo que nunca olvidé. Me había tomado de las manos con su fuerza menguante y me había dicho, con esa voz que ya se apagaba pero que aún conservaba su firmeza: Gabriela, mi niña hermosa, te voy a dejar algo muy valioso. Pero escúchame bien, no se lo cuentes a nadie hasta que estés absolutamente segura de que esa persona te ama sin condiciones. El dinero y el poder revelan la verdadera naturaleza de las personas. Guarda este secreto como un escudo y úsalo solo cuando realmente lo necesites, cuando alguien te desprecie pensando que no tienes nada, cuando crean que pueden pisotearte porque te ven débil. Ese será el momento de mostrarles quién eres realmente. Yo había seguido su consejo al pie de la letra. Ni siquiera mi madre supo los detalles completos de la herencia antes de morir de cáncer hace 3 años. Solo el licenciado Villalobos y yo conocíamos la verdad completa. Cada 3 meses nos reuníamos discretamente en su oficina, donde él me actualizaba sobre el estado de la empresa, sobre las inversiones, sobre cómo el patrimonio crecía año con año. Textiles Esperanza, así se llamaba la empresa de mi abuela, había evolucionado con los años. Ya no solo producíamos telas, ahora también teníamos una línea de ropa sustentable que se vendía muy bien en Europa y Estados Unidos. El valor de la empresa había crecido exponencialmente y para cuando cumplí 30 años, valía cerca de $8 millones. Pero yo seguí viviendo mi vida normal. Seguí siendo la esposa devota que llevaba la contabilidad de Méndez y Asociados desde casa, que cocinaba para las cenas familiares, que sonreía y asentía cuando mi suegra me daba sus consejos no solicitados sobre cómo ser una mejor esposa. Seguí siendo esa Gabriela porque una parte de mí todavía creía en el amor que Roberto y yo habíamos compartido al principio, porque pensaba que las cosas mejorarían, porque tenía la esperanza de que eventualmente él vería mi verdadero valor. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente hace aproximadamente 1 año. Roberto comenzó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones con clientes, cenas de negocios, eventos de networking que según él eran cruciales para la empresa. Yo notaba cómo su teléfono sonaba constantemente y cómo él se alejaba para contestar, bajando la voz, guardando silencio cuando yo entraba a la habitación. Empezó a vestirse mejor, a usar colonias nuevas, a preocuparse más por su apariencia física. Se inscribió en un gimnasio exclusivo y comenzó a ir religiosamente 5 veces por semana. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, él me respondía con irritación, diciendo que yo era demasiado celosa, que desconfiaba de él sin razón, que su trabajo demandaba ese tipo de esfuerzo y dedicación. Me hacía sentir culpable por siquiera cuestionarlo. Decía cosas como: Gabriela, estoy construyendo un imperio para nosotros, ¿y tú me agradeces con desconfianza? Después de todo lo que hemos trabajado, así es como me apoyas.
Y yo, como la tonta que fui durante tanto tiempo, me tragaba mis sospechas y le pedía disculpas. La actitud de la familia también cambió. Mi suegra Hortensia empezó a hacer comentarios más directos sobre mi papel en la familia. En una cena familiar, mientras yo servía el postre que había pasado toda la tarde preparando, ella dijo con esa voz dulzona que usaba para disfrazar sus puñaladas: «Ay, Gabriela, qué suerte tienes de que mi Roberto te haya dado esta vida tan cómoda. Sin él, ¿dónde estarías? Probablemente todavía trabajando en esa oficina aburrida, contando los centavos de otras personas». Todos en la mesa se rieron y yo solo sonreí apretando los dientes, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Ofelia, la esposa de Mauricio, también se unió al coro de desprecios velados. En otra ocasión, mientras tomábamos café después de la cena, ella comentó: «Qué bonita casa tienes, Gabriela. Claro que Roberto la ha remodelado tanto que ya casi no se parece a esa casita vieja que heredaste de tu abuela». Mi esposo me contó que Roberto invirtió más de $100,000 en renovaciones. Menos mal que puede darse esos lujos ahora que la empresa va tan bien. Lo que ella no sabía es que esas renovaciones las había pagado yo con dinero de mis propias inversiones, pero Roberto se había atribuido el mérito frente a su familia. Las reuniones familiares se convirtieron en sesiones donde yo era el blanco de comentarios pasivo-agresivos. Hortensia hablaba constantemente sobre otras mujeres, esposas de socios de negocios de Roberto, mujeres que según ella sí sabían cómo representar a sus maridos en sociedad, mujeres que tenían estilo, clase, conexiones importantes. No todas nacemos con esas habilidades, decía mirándome directamente. Algunas personas son más prácticas, más sencillas, y está bien. Cada quien tiene su lugar en este mundo. Yo aguantaba porque amaba a Roberto, o al menos amaba la idea de lo que habíamos sido juntos, porque había invertido 7 años de mi vida en ese matrimonio y no quería aceptar que había sido un error, porque seguía esperando que un día él volviera a ser el hombre del que me enamoré. Ese estudiante ambicioso pero humilde que me compraba flores con el poco dinero que tenía, que me decía que yo era su inspiración, su razón para ser mejor. Pero la gota que derramó el vaso llegó en mi cumpleaños número 34. Roberto anunció que haría una cena especial para celebrar, una gran reunión en el salón de eventos de un hotel lujoso del centro. Me dijo que sería una doble celebración, mi cumpleaños y el aniversario de la empresa, que cumpliría 8 años. Yo me emocioné pensando que finalmente me estaba reconociendo, que me estaba dando mi lugar después de todo lo que había hecho por él y por su negocio. Pasé semanas preparándome para esa noche. Compré un vestido elegante color azul marino, mandé arreglar mi cabello, incluso contraté a una maquilladora para que me ayudara a verme perfecta. Roberto me había pedido que invitara a mis pocas amigas cercanas y a algunos primos que aún mantenían contacto conmigo. La lista de invitados era de aproximadamente 100 personas. La mayoría clientes y socios de negocios de Roberto, su familia extendida y algunos empleados de la empresa. La noche de la cena llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo en mi estómago. El salón estaba decorado elegantemente con arreglos florales blancos y dorados, mesas con manteles de lino, una iluminación suave que creaba una atmósfera sofisticada. Había un área para el DJ, una pista de baile y una mesa principal donde se suponía que Roberto y yo nos sentaríamos junto con su familia más cercana. Llegué temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Roberto ya estaba ahí, supervisando los últimos detalles, vestido con un traje gris oscuro que le quedaba impecable. Se veía guapo, exitoso, como el hombre triunfador que todos creían que era. Cuando me vio entrar, apenas me dirigió una mirada rápida antes de volver a Blicken a hablar con el gerente del hotel. No hubo un cumplido sobre mi vestido, no hubo un beso de saludo, solo un movimiento de cabeza que apenas registró mi presencia. Los invitados comenzaron a llegar. Primero la familia de Roberto, encabezada por Hortensia, quien entró como si fuera la reina del evento, con un vestido color champán y un collar de perlas que probablemente le había costado más de lo que ella alguna vez admitiría.
Mauricio y Ofelia la seguían, él con su sonrisa falsa y ella con su mirada evaluadora, que me recorrió de arriba abajo, antes de darme un beso en la mejilla tan superficial que apenas rozó mi piel. Luego llegaron los socios de negocios, hombres mayores con sus esposas enjolladas, todos tratando a Roberto como si fuera algún tipo de genio empresarial. Escuchaba fragmentos de conversaciones donde alababan su visión, su capacidad para hacer crecer la empresa, su talento innato para los negocios. Nadie mencionaba que había sido mi dinero el que inició todo, que habían sido mis contactos iniciales los que le abrieron las primeras puertas, que era mi trabajo incansable en la contabilidad lo que mantenía todo en orden. Mis amigas, las pocas que tenía, llegaron con regalos y abrazos genuinos. Claudia Torres, mi mejor amiga desde la secundaria, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Te ves hermosa, Gaby, que esta noche sea especial para ti». Ella no sabía cuán proféticas resultarían sus palabras, aunque no de la manera que ninguna de nosotras imaginaba. La cena comenzó según lo planeado. Todos tomaron sus asientos. Yo me senté en la mesa principal junto a Roberto, con Hortensia a su otro lado, luego Mauricio y Ofelia. El menú era exquisito: entrada de carpaccio de res, sopa de langosta, plato fuerte de filete con risotto de hongos y postre de 3 chocolates. El vino fluía libremente. Las conversaciones llenaban el salón con un murmullo constante de voces alegres y risas ocasionales. Yo esperaba que en algún momento Roberto diera un discurso, que me reconociera, que levantara su copa y dijera algo bonito sobre mí en mi cumpleaños. Pero la cena transcurrió y él no dijo nada. Estaba ocupado, hablando con un cliente importante sentado en una mesa cercana, levantándose constantemente para ir a saludar a diferentes personas, siempre con esa sonrisa profesional pegada en el rostro. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Fue después del postre cuando todo cambió. Roberto finalmente se puso de pie y tomó el micrófono que el DJ le extendió. El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Yo sentí una oleada de alivio pensando que por fin llegaría mi momento de reconocimiento. «Buenas noches a todos», comenzó Roberto con voz segura y clara. «Quiero agradecerles por acompañarnos esta noche en esta doble celebración. Como muchos de ustedes saben, Méndez y Asociados cumple 8 años de operaciones exitosas, 8 años construyendo relaciones comerciales sólidas, 8 años creciendo, expandiéndonos, consolidándonos en el mercado». Hubo aplausos. Roberto sonrió y continuó: «Este éxito no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia. Mi madre, doña Hortensia, quien siempre creyó en mí y me enseñó el valor del trabajo duro». Más aplausos. Hortensia sonrió con satisfacción y asintió levemente como aceptando un homenaje merecido. Mi hermano Mauricio, quien ha sido mi mano derecha, mi socio estratégico, el hombre sin el cual esta empresa no sería lo que es hoy. Mauricio se puso de pie y saludó con la mano mientras la gente aplaudía. Yo seguía esperando. Mi nombre tenía que venir pronto. Roberto continuó: «Y por supuesto, también quiero agradecer a todos nuestros empleados, esas personas trabajadoras que día a día hacen posible que esta empresa funcione como un reloj suizo, desde la recepcionista hasta los choferes, desde el personal de almacén hasta el equipo administrativo. Todos son parte de este éxito». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Empleados? ¿Por qué estaba hablando de empleados en mi cumpleaños? Roberto bebió un sorbo de vino y luego dijo algo que nunca imaginé que escucharía. Y hablando de empleados, esta noche también estamos celebrando el cumpleaños de alguien que ha trabajado para la empresa desde el inicio. Gabriela, quien se encarga de la contabilidad desde casa, cumple años hoy. Démosle un aplauso por su dedicación. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada. ¿Empleada? ¿Alguien que trabaja para la empresa? La da. Gente aplaudió cortésmente. Algunos incluso me miraron con esas sonrisas condescendientes que se le dan a los empleados en las fiestas corporativas. Claudia,
Desde su mesa, me miraba con los ojos muy abiertos, claramente confundida y molesta. Pero Roberto no había terminado. Levantó su copa y dijo con esa voz que yo conocía tan bien, esa voz que usaba cuando quería hacer un chiste. Sé que algunos de ustedes han asumido que Gabriela es mi esposa, pero quiero aclarar eso esta noche. Gabriela vive en mi casa, sí, porque es conveniente para el trabajo, pero ella no es mi esposa en el sentido tradicional. Mi verdadera compañera de vida, la mujer que está a mi altura, es alguien que conocerán muy pronto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración, sentir cómo la sangre me subía a las mejillas, cómo mis manos comenzaban a temblar. Miré alrededor y vi las caras de shock de mis amigas, las sonrisas satisfechas de Hortensia y Ofelia, la mirada cómplice de Mauricio hacia su hermano. Esto había sido planeado. Ellos sabían. Todos lo sabían menos yo. Roberto continuó y cada palabra era como un cuchillo. La verdad es que Gabriela ha sido útil. No lo voy a negar. Su casita heredada fue un buen lugar para empezar cuando yo no tenía mucho. Y su trabajo en la contabilidad, bueno, es competente, aunque básico. Pero ahora que la empresa ha crecido tanto, es momento de ser honesto sobre las cosas. Gabriela no es mi esposa. Técnicamente estamos casados por papeles, sí, pero eso es solo un formalismo que pronto se resolverá. Me puse de pie. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me puse de pie con las piernas temblando. La voz me salió más firme de lo que esperaba. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Roberto me miró con una expresión de fastidio, como si yo fuera una niña interrumpiendo una conversación de adultos. Estoy diciendo la verdad, Gabriela. Ya basta de pretender. La gente necesita saber quién es quién aquí. Tú eres solo una empleada. Y francamente, ni siquiera una empleada particularmente importante. Tu trabajo podría hacerlo cualquier contador mediocre. Hubo algunas risas nerviosas en el salón. Hortensia sonreía abiertamente ahora, claramente disfrutando mi humillación. Yo te presté el dinero para empezar la empresa, dije, mi voz subiendo de volumen. Fueron mis ahorros, mi dinero, mis contactos iniciales. Roberto se rió. Una risa cruel que nunca le había escuchado antes. O tal vez sí la había escuchado, pero nunca dirigida hacia mí de manera tan obvia. ¿Tu dinero? Por favor, Gabriela. Eran algunos ahorrillos que tenías. Nada significativo. El verdadero capital, las verdaderas inversiones vinieron después, de socios reales, de gente con dinero de verdad. Tú solo fuiste un empujoncito inicial, nada más. Y en cuanto a tu casita, bueno, yo la he mejorado tanto que ya no se parece en nada a ese lugar viejo que heredaste de Edith Da, tu abuela. Las lágrimas amenazaban con salir, pero yo las contuve. No iba a darles esa satisfacción. Mauricio se levantó y puso una mano en el hombro de Roberto en un gesto de apoyo fraternal. Hermano, creo que deberías explicarle a Gabriela sobre Viviana. Ya es hora de que todos sepamos la verdad. Viviana. Ese nombre cayó como una bomba. Roberto asintió y dijo, tienes razón, Mauricio. Gabriela, ¿hay alguien más? Su nombre es Viviana Salazar, y ella sí es mi verdadera pareja. Es abogada corporativa, viene de una familia importante, tiene el nivel social y la educación que yo necesito a mi lado. Nos hemos estado viendo durante el último año y medio, y ella ha sido fundamental en las últimas negociaciones grandes de la empresa. Ella entiende mi mundo, mi visión, mis ambiciones, algo que tú nunca entendiste. El mundo se desmoronó a mi alrededor. 1 año y medio, todo este tiempo, todas esas noches que llegaba tarde, todas esas excusas, todas esas veces que me hizo sentir culpable por desconfiar. Ofelia agregó su comentario venenoso. Ay, Gabriela, no te lo tomes tan personal. Viviana es simplemente más apropiada para alguien de la posición de Roberto. Tú eres dulce a tu manera, pero seamos honestos. Nunca tuviste la clase necesaria para este nivel. Hortensia finalmente habló, con esa voz que destilaba satisfacción. Hijita, yo traté de decírtelo de maneras sutiles durante años.
Traté de ayudarte a mejorar, a ser mejor, pero algunas personas simplemente no pueden elevarse por encima de sus orígenes modestos. Viviana, en cambio, es perfecta para mi Roberto. Su familia tiene abolengo. Ella estudió en universidades de prestigio, se mueve en los círculos correctos. Es lo que mi hijo siempre mereció. Sentí como 100 pares de ojos me observaban, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, algunos con clara satisfacción ante mi humillación pública. Mis amigas estaban de pie ahora. Claudia se acercaba hacia mí, pero yo le hice un gesto con la mano para que se detuviera. En ese momento sentí algo que nunca había experimentado con tanta claridad. Una calma absoluta, fría como el hielo. Era como si todo el ruido del salón se hubiera silenciado y yo pudiera escuchar claramente la voz de mi abuela en mi cabeza. Recordé sus palabras exactas de aquella última conversación. Cuando alguien te desprecie pensando que no tienes nada, cuando crean que pueden pisotearte porque te ven débil, ese será el momento de mostrarles quién eres realmente. Este era ese momento. Roberto acababa de llamarme empleada frente a 100 personas. Había admitido públicamente que tenía una amante. Había minimizado todo lo que yo había hecho por él. Su familia me había humillado de la peor manera posible, pero ellos no sabían. Ninguno de ellos sabía quién era yo realmente. No sabían sobre Textiles Esperanza. No sabían sobre los $8 millones. No sabían que la casa donde vivíamos, esa casa que Roberto se jactaba de haber renovado, seguía estando a mi nombre porque nunca la puse en copropiedad, pese a que él me lo pidió varias veces. Yo siempre encontraba una excusa, siempre pospuse ese trámite, y ahora entendía que había sido mi instinto protegiéndome. No sabían que cada reunión trimestral con el licenciado Villalobos había sido una preparación para este momento. Él me había advertido hace un año, cuando notó cambios en el comportamiento de Roberto, que investigara discretamente las finanzas de Méndez y Asociados. Lo hice. Descubrí que Roberto había estado sacando dinero de la empresa para financiar su relación con Viviana. Viajes costosos, joyas, incluso había comprado un apartamento en la zona exclusiva de la ciudad que registró a nombre de ella. También descubrí que había solicitado varios préstamos usando la casa, mi casa, como garantía, aunque nunca fue copropietario. Esos préstamos eran técnicamente fraudulentos porque él falsificó mi firma en algunos documentos. Durante el último año, mientras Roberto me trataba cada vez peor, mientras su familia incrementaba sus humillaciones, yo me había estado preparando en silencio. Había consultado con los mejores abogados, no solo con el licenciado Villalobos, sino con especialistas en derecho mercantil y divorcios complicados. Había reunido evidencia de todo. Las transferencias que le hice a Roberto para su empresa, los correos electrónicos donde él reconocía que era mi dinero, las conversaciones por mensaje donde me prometía hacerme socia, las facturas de las renovaciones de la casa que yo pagué. Tenía todo documentado y listo. Pero había decidido esperar el momento perfecto, porque mi abuela me había enseñado que la venganza es un platillo que se sirve frío, y que el momento perfecto es aquel donde tus enemigos están más confiados, más seguros de su victoria, más convencidos de que ya ganaron. Y ese momento era ahora, en este salón lleno de gente, donde Roberto acababa de exponer su traición frente a todos. Respiré profundo. La decisión ya estaba tomada. Esta humillación había sido la última gota, pero también sería su perdición. Saqué mi teléfono celular del pequeño bolso de mano que llevaba. Roberto me vio y se rió. ¿Qué vas a hacer, Gabriela? ¿Llamar a tu mamá para que te consuele? Ah, espera. Ella murió hace años, ¿verdad? ¡Qué pena! No tienes a nadie. Esa mención de mi madre muerta fue el último clavo en su ataúd. Busqué el contacto del licenciado Villalobos. Él ya sabía que esto podía pasar, habíamos hablado de este escenario. Le envié un mensaje de texto que simplemente decía: «Es momento, activa todo». Él respondió en segundos: «Entendido, dame 10 minutos». Mientras esperaba, decidí que no me iría callada. Me acerqué al micrófono que Roberto todavía sostenía. Él lo alejó con un gesto burlón.
¿Qué? ¿Ahora quieres dar un discurso de despedida? ¿Quieres agradecer por los años que te di un techo? Yo lo miré directamente a los ojos, y en ese momento vi algo que me sorprendió. Por un segundo, solo un segundo, vi un destello de duda en su mirada, como si algo en mi expresión le dijera que había cometido un error. Le quité el micrófono de la mano con un movimiento firme. Él estaba tan sorprendido que lo soltó. Me volteé hacia el salón, lleno de gente, y hablé con una voz clara, calmada, que no reconocí como mía. Buenas noches a todos. Lamento interrumpir esta celebración, pero creo que hay algunas cosas que necesito aclarar. Roberto tiene razón en algo. Es momento de la verdad, pero la verdad completa, no solo la versión conveniente que él decidió contarles. El silencio era absoluto. Continué. Es cierto que tengo una casita heredada de mi abuela. Esa casita, como tan despectivamente la llaman, es una propiedad que vale aproximadamente $1.200.000. Está en una de las mejores zonas residenciales de esta ciudad y sigue estando a mi nombre únicamente. Roberto nunca fue copropietario de esa casa, aunque él les haya dicho a todos lo contrario. Las renovaciones que él dice que pagó, tengo todas las facturas que demuestran que fui yo quien las financió con mi propio dinero. Roberto intentó interrumpir. Gabriela, no hagas un ridículo mayor del que ya estás haciendo. Yo levanté una mano para silenciarlo y continué. También es cierto que le presté dinero a Roberto para iniciar su empresa, pero no fueron algunos ahorrillos insignificantes. Fueron $200.000 iniciales, más otros $50.000 para la expansión un año después, más $30.000 que presté para que su hermano Mauricio pudiera comprar su casa. Tengo todos los comprobantes de transferencia, todos los correos electrónicos donde Roberto reconoce que era mi dinero y prometía hacerme socia. Todo está documentado. Mauricio se puso pálido. Ofelia lo miraba con los ojos muy abiertos. Hortensia apretaba su servilleta con las manos. Yo sentí una satisfacción inmensa al ver cómo sus caras de superioridad comenzaban a desmoronarse. Pero hay algo que ninguno de ustedes sabe, continué, mi voz adquiriendo una fuerza que nunca supe que tenía. Mi abuela, esa mujer a la que ustedes siempre se refirieron como la viejita que dejó una casita, era Esperanza Montoya. Y para quienes no reconozcan el nombre, ella fue la fundadora y dueña de Textiles Esperanza. Vi cómo algunos de los invitados, especialmente los hombres de negocios mayores, se enderezaban en sus asientos. Algunos comenzaban a murmurar entre ellos. Textiles Esperanza era conocida en los círculos empresariales, especialmente entre la generación mayor. Roberto me miraba ahora con el ceño fruncido, claramente sin entender a dónde iba esto. Cuando mi abuela murió hace 9 años, continué, me dejó esa empresa en herencia. Una empresa que hoy día vale aproximadamente $8 millones. Una empresa que exporta a 14 países y que tiene contratos con algunas de las marcas más importantes de moda sustentable del mundo. Durante todos estos años que estuve casada con Roberto, durante todo el tiempo que él y su familia me trataron como si fuera una pobre ingenua sin educación ni recursos, yo he sido la dueña y heredera única de un imperio textil que mi abuela construyó con su trabajo, su inteligencia y su visión. El impacto de mis palabras fue inmediato. El murmullo se convirtió en un rumor creciente. Roberto me miraba con la boca abierta, literalmente estupefacto. Hortensia se había quedado congelada con la copa de vino a medio camino hacia su boca. Mauricio y Ofelia se miraban entre ellos, claramente sin poder procesar lo que acababan de escuchar. ¿Por qué nunca les conté? Pregunté retóricamente. Porque mi abuela me enseñó algo muy valioso, que el verdadero carácter de las personas se revela cuando creen que tienes menos que ellos, cuando piensan que pueden pisotearte sin consecuencias. Y ustedes, miré directamente a Roberto y a su familia, han revelado exactamente quiénes son. Me han mostrado que su amor, su respeto, su consideración, todo estaba condicionado a lo que creían que yo podía darles o no darles. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del licenciado Villalobos. Todo listo. Los documentos están siendo entregados. La orden judicial está en proceso.
Te llamará en 2 minutos. Era el momento. Pero esto no termina aquí, dije al micrófono. Roberto, acabas de admitir públicamente frente a testigos que tienes una amante, que nuestra relación matrimonial es un fraude y que me has estado usando. Lo que no sabes es que durante el último año he estado reuniendo evidencia de todo. Evidencia de cómo usaste fraudulentamente mi propiedad como garantía para préstamos sin mi consentimiento real, falsificando mi firma en documentos notariales. Evidencia de cómo has estado desviando fondos de tu empresa para financiar tu relación con esa mujer, Viviana Salazar. Evidencia de cómo has estado evadiendo impuestos en Méndez y asociados. Roberto finalmente reaccionó. Eso es mentira. Tú no tienes nada. Estás inventando cosas porque estás despechada. Yo sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa fría que hizo que él diera un paso atrás. ¿Mentira? En este momento el licenciado Ernesto Villalobos, quien ha sido el abogado de mi familia durante 30 años y quien también es uno de los abogados mercantiles más respetados de esta ciudad, está entregando una demanda de divorcio y una demanda civil en tu contra. También está presentando una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos ante la Fiscalía. El teléfono del salón sonó en ese preciso momento. El gerente del hotel se acercó a Roberto y le dijo algo al oído. Vi cómo el color se le iba del rostro completamente. El gerente anunció en voz alta: «Disculpen la interrupción, pero hay un licenciado Villalobos en la recepción, preguntando por el señor Roberto Méndez. Dice que tiene documentos legales urgentes que entregar. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has tenido un esposo o una familia política así? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar». El licenciado Villalobos entró al salón acompañado de 2 asistentes cargando maletines. Él era un hombre de 68 años, canoso, impecablemente vestido con un traje oscuro, con esa presencia que solo da la experiencia y el éxito profesional. Algunos de los invitados lo reconocieron inmediatamente y los murmullos se intensificaron. «Señor Méndez», dijo el licenciado con voz firme, «le estoy entregando formalmente una demanda de divorcio presentada por mi clienta, la señora Gabriela Montoya, así como una demanda civil por recuperación de fondos prestados más intereses y daños materiales y morales. El monto total que se reclama es de $400,000. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. El licenciado continuó. «También le informo que mi clienta ha solicitado y obtenido una orden judicial de desalojo. Usted tiene 72 horas para desocupar la propiedad ubicada en Paseo de las Palmas, número 234, la cual es propiedad exclusiva de la señora Montoya. Si no cumple con esta orden, será desalojado por la fuerza pública». Mauricio se puso de pie gritando: «Esto es un abuso. Roberto no puede quedarse en la calle». El licenciado lo miró con esa expresión que los abogados experimentados perfeccionan con los años. Esa mirada que dice que han visto de todo y que nada los impresiona. «Señor Mauricio Méndez, ¿verdad? Usted también tiene documentos». Uno de los asistentes le entregó un sobre. Su hermano utilizó como garantía para uno de los préstamos de su casa una firma falsificada de la señora Montoya. Usted era el aval de ese préstamo. Como dicho préstamo está en mora y fue obtenido fraudulentamente, usted es legalmente responsable de pagar la totalidad de la deuda, que asciende a $95,000. Si no paga, su casa será embargada. Ofelia dejó escapar un grito ahogado. El licenciado no había terminado. «Y para la señora Hortensia Méndez de Paredes, también tengo documentos. La señora Montoya, en un acto de generosidad que ahora reconoce como un error, le prestó a usted $25,000 hace 3 años para su cirugía médica. Usted firmó un pagaré que nunca pagó. Tiene 30 días para liquidar esa deuda o enfrentará un juicio civil». Hortensia se puso de pie tambaleándose, apoyándose en la mesa. «Eso no puede ser. Gabriela nunca me pidió que le pagara. Ella dijo que era un regalo». El licenciado mostró un documento. «¿Este es su pagaré firmado? ¿Esta es su firma?» Mi clienta tiene todos los documentos en orden. El salón estaba en completo caos ahora.
Algunos invitados comenzaban a levantarse, claramente incómodos con presenciar este drama legal en vivo. Otros sacaban sus teléfonos, seguramente para grabar o mandar mensajes sobre lo que estaban presenciando. Mis amigas me miraban con una mezcla de shock y admiración. Claudia tenía una sonrisa enorme en el rostro. Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Gabriela, por favor, podemos hablar de esto en privado. No tiene que ser así. Podemos arreglar las cosas. Fue un error lo que dije. Estaba nervioso. La presión del evento. Yo lo interrumpí, tomando de nuevo el micrófono. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo arreglaste las cosas cuando me usaste durante 7 años? ¿Cómo arreglaste las cosas cuando tomaste mi dinero y construiste tu empresa mientras me decías que yo era solo una empleada mediocre? ¿Cómo arreglaste las cosas cuando me humillaste públicamente en mi cumpleaños para poder presentar a tu amante? Caminé hacia donde estaba la mesa principal y tomé mi bolso. El licenciado Villalobos continuará explicándote todos los detalles legales. Pero hay algo más que debes saber, Roberto. Tu preciosa empresa, Méndez y Asociados, tiene varios contratos con empresas que son socias comerciales de Textiles Esperanza. Como nueva presidenta ejecutiva activa de mi empresa, mi primera decisión de negocio será recomendar a nuestros socios que terminen cualquier relación comercial con tu empresa por falta de ética empresarial y fraude documentado. Vi cómo Roberto comprendía la magnitud de lo que acababa de decir. Esos contratos representaban casi el 40% de los ingresos de su empresa. Sin ellos, Méndez y Asociados no sobreviviría más de 6 meses. También he hablado con varios de tus clientes más importantes. Continué, disfrutando cada palabra. Resulta que algunos de ellos conocieron a mi abuela, hicieron negocios con ella, respetan su memoria. Cuando se enteraron de cómo me has tratado, de cómo usaste y abusaste de la nieta de Esperanza Montoya, no estuvieron muy contentos. Varios ya me han confirmado que cancelarán sus contratos contigo. Mauricio gritó desesperado. Esto es una venganza cruel. Vas a destruir a toda una familia. Yo me volteé hacia él con una calma que me sorprendió a mí misma. No, Mauricio, yo no voy a destruir nada. Ustedes se destruyeron solos con su codicia, su crueldad y su falta de valores. Yo solo estoy reclamando lo que es mío y protegiendo mis intereses, algo que debí haber hecho hace años. Hortensia, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado por el maquillaje, intentó un último golpe. Pero eres una mujer sin corazón, sin familia, sin nadie que te quiera. Puedes tener dinero, pero serás siempre una mujer sola y amargada. Sus palabras, que hace unas horas me habrían destrozado, ahora me parecían patéticas. ¿Sola? Pregunté. Tengo amigos reales, no como los que ustedes compraron con dinero. Tengo una empresa sólida, construida sobre trabajo honesto y visión real, no sobre mentiras y manipulación. Tengo mi dignidad intacta, cosa que ninguno de ustedes puede decir. Y sobre todo, tengo la libertad de alejarme de gente tóxica como ustedes. Miré a Roberto una última vez. Él estaba sentado ahora, con la cabeza entre las manos, los documentos legales esparcidos frente a él. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la lástima, pero luego recordé cada humillación, cada comentario despectivo, cada vez que me hizo sentir pequeña e insignificante. La lástima se evaporó. Una última cosa, Roberto, dije, sobre tu querida Viviana Salazar. Ella también recibió documentos hoy. Resulta que el apartamento que compraste a su nombre, con dinero desviado de la empresa, es técnicamente un activo adquirido con fondos ilícitos. Está siendo embargado como parte de la demanda civil. Y los regalos caros que le compraste, las joyas, los viajes, todo documentado y todo parte del fraude. Ella tendrá que devolver todo o enfrentar cargos como cómplice. Vi cómo Roberto levantaba la cabeza abruptamente. ¿Qué? No, Viviana no tiene nada que ver. Yo sonreí. Oh, pero sí tiene que ver. Ella sabía que estabas casado. Ella sabía de dónde venía el dinero. Ella no solo aceptó ser tu amante, sino que se benefició activamente del fraude. Mi equipo legal la contactó esta tarde. Por cierto, ella ya te mandó varios mensajes preguntando qué está pasando.
Deberías revisarlos. Roberto sacó su teléfono con manos temblorosas. Vi cómo su cara pasaba por todas las emociones mientras leía. Shock, negación, incredulidad, finalmente devastación. Viviana, esa mujer que según él era su verdadera pareja, su igual, su futuro, lo había abandonado en el momento que se dio cuenta de que él no era el empresario exitoso que ella creía, sino un fraude al borde de la ruina total. Esto no ha terminado, amenazó Roberto con voz débil. Pelearé esto. Te demandaré por difamación, por... El licenciado Villalobos lo interrumpió con voz firme. Señor Méndez, le sugiero que contrate un buen abogado y que coopere con las autoridades. La evidencia en su contra es abrumadora. Sus amenazas solo empeorarán su situación legal. Y créame, después de 30 años de ejercer el derecho, sé reconocer un caso perdido cuando lo veo. Este es un caso perdido para usted. Tomé mi bolso, me alicé el vestido y caminé hacia la salida. Claudia y mis otras amigas se levantaron y me siguieron. Mientras caminaba por el pasillo entre las mesas, escuchaba los murmullos, las conversaciones en voz baja. Algunos me miraban con admiración, otros con shock, algunos con esa curiosidad morbosa de quien está presenciando el drama de otra persona. Pero ya no me importaba lo que pensaran. En la puerta del salón, me volteé una última vez. Vi a Roberto todavía sentado, derrotado, rodeado de su familia que ahora lo miraba con acusación y pánico. Vi a Hortensia llorando en su servilleta. Vi a Mauricio y Ofelia discutiendo en voz baja, probablemente sobre cómo iban a pagar las deudas que acababan de descubrir. Vi a los invitados levantándose, recogiendo sus cosas, escapando de lo que había sido planeado como una celebración y se había convertido en un juicio público. Salí del hotel y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundo, sintiendo como toda la tensión de años comenzaba a liberarse de mi cuerpo. Claudia me abrazó fuerte. Dios mío, Gaby, no puedo creer lo que acabo de presenciar. Eres mi heroína. Siempre supe que eras fuerte, pero esto fue épico. Mis otras amigas me rodearon, todas hablando al mismo tiempo, todas expresando su apoyo, su admiración, su shock ante lo que acababan de presenciar. Les sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Gracias por estar aquí. Gracias por no irse cuando todo se puso feo. Significa mucho para mí. Una de ellas, Patricia, dijo, ¿estás bromeando? No me habría perdido esto por nada del mundo. Ver la cara de ese imbécil cuando supiste que su mundo se desmoronaba fue la mejor escena de justicia que he visto en mi vida. Esa noche, en lugar de llorar en mi cumpleaños como Roberto probablemente esperaba, fui con mis amigas a un bar tranquilo, donde brindamos con champán caro por los nuevos comienzos. Ellas querían saber todo, cómo había mantenido el secreto, cómo había planeado todo, cómo me sentía ahora. Les conté la historia completa, desde las enseñanzas de mi abuela hasta las reuniones trimestrales con el licenciado Villalobos, desde el momento en que empecé a sospechar de Roberto hasta la decisión de esperar el momento perfecto para revelar todo. Lo que no entiendo, dijo Claudia, es cómo aguantaste tanto tiempo, cómo no los mandaste al demonio desde el primer año. Yo tomé un sorbo de mi champaña y respondí pensativamente. Creo que una parte de mí todavía esperaba que Roberto cambiara, que volviera a ser el hombre del que me enamoré. Y otra parte de mí sabía que necesitaba evidencia sólida. Necesitaba que él mismo cavara su propia tumba. Mi abuela me enseñó que la paciencia es una virtud en los negocios y en la vida. Me enseñó a esperar el momento correcto, a no actuar por impulso. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Roberto intentó contactarme múltiples veces, enviándome mensajes desesperados, llamadas que yo nunca contesté. Llegó incluso a presentarse en las oficinas de Textiles Esperanza, pero el personal de seguridad lo detuvo en la entrada. Los documentos legales seguían su curso. El divorcio se procesó rápidamente, dado que Roberto no tenía fondos para contratar un buen abogado, y los cargos penales en su contra lo hacían un mal candidato.
para recibir ningún tipo de apoyo del juez. La casa fue oficialmente mía sin ningún tipo de disputa. Roberto fue desalojado al cuarto día cuando no cumplió voluntariamente con la orden judicial. Yo contraté un servicio profesional para sacar todas sus pertenencias y las de su familia, empacarlas y enviarlas a Main DCNC, la dirección que Mauricio proporcionó. Luego contraté un servicio de limpieza profunda que limpió cada rincón, eliminando cualquier rastro de esos años amargos. Mauricio y Ofelia perdieron su casa al no poder pagar el préstamo fraudulento. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño en una zona mucho menos prestigiosa de la ciudad. Hortensia, que había vivido durante años en una casa que Roberto le pagaba, también tuvo que mudarse a algo más modesto cuando su hijo ya no pudo costear su estilo de vida. La vi una vez en el supermercado meses después. Ella me vio primero y rápidamente volteó hacia otro pasillo, evitando cualquier contacto. Méndez y Asociados colapsó en menos de 6 meses, exactamente como yo había predicho. Los contratos cancelados, los problemas legales y la reputación destruida de Roberto hicieron imposible que el negocio sobreviviera. La empresa se declaró en bancarrota. Roberto tuvo que vender todo para pagar deudas, incluyendo el auto de lujo que tanto adoraba y las pertenencias de valor que había acumulado. En cuanto a Viviana Salazar, ella enfrentó sus propios problemas legales. Aunque eventualmente no enfrentó cargos penales, su reputación en los círculos legales quedó severamente dañada. El bufete donde trabajaba la despidió para proteger su propia imagen. Escuché que tuvo que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Pero la historia no termina ahí, porque mi verdadero viaje apenas comenzaba. Después del divorcio, tomé el control completo y activo de Textiles Esperanza por primera vez en mi vida. Antes, había sido una heredera pasiva, confiando en el licenciado Villalobos y en el equipo gerencial que mi abuela había dejado. Pero ahora me lancé de lleno al negocio. Descubrí que tenía un talento natural para esto, probablemente heredado de mi abuela. Comencé a implementar ideas nuevas, a modernizar procesos, a explorar nuevos mercados. Contraté consultores especializados en comercio internacional y en sostenibilidad, 2 áreas donde veía enorme potencial de crecimiento. Transformé parte de la empresa hacia la moda sustentable, no solo como un nicho, sino como nuestra identidad principal. En el primer año bajo mi dirección activa, las ganancias de Textiles Esperanza crecieron un 30%. Abrimos 2 nuevas plantas de producción, ambas utilizando energías renovables y prácticas de manufactura éticas. Establecimos alianzas estratégicas con diseñadores jóvenes que valoraban la producción consciente. La empresa que valía 8 millones cuando tomé control, ahora estaba valorada en 12 millones. Pero más que el dinero, lo que realmente me llenaba era el propósito. Creé la Fundación Esperanza Montoya en honor a mi abuela, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos. La fundación ofrecía microcréditos, capacitación empresarial y mentoría. En 2 años, habíamos ayudado a más de 200 mujeres a iniciar sus propios negocios. También me involucré activamente en causas sociales relacionadas con los derechos de las trabajadoras textiles. Implementé en todas nuestras plantas salarios dignos, muy por encima del mínimo legal, y beneficios extensos que incluían guardería para los hijos de las empleadas, seguros médicos completos y programas de educación continua. Mi objetivo era demostrar que se podía ser rentable y ético al mismo tiempo. Renové completamente la casa, no solo físicamente sino energéticamente. Contraté a un diseñador de interiores para que transformara los espacios, eliminando cualquier recuerdo de los años con Roberto. Los colores oscuros y formales que él había elegido fueron reemplazados por tonos cálidos y acogedores. Su oficina se convirtió en mi estudio de arte, un espacio donde podía pintar y crear, retomando un hobby que había abandonado durante mi matrimonio. El jardín trasero, que había estado descuidado durante años, se convirtió en mi proyecto personal. Lo llené de flores que mi abuela amaba, jazmines, gardenias, rosas. Instalé una pequeña fuente y un área de meditación. Ese jardín se convirtió en mi refugio, el lugar donde iba cada mañana a tomar café y planear mi día, donde me reconectaba conmigo misma.
¿Has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Socialmente, mi vida también cambió drásticamente. Las mismas personas que antes me veían como la esposa insignificante de Roberto, ahora me buscaban para eventos, para colaboraciones, para consejos de negocios. Me invitaban a dar conferencias en universidades sobre emprendimiento femenino. Me pedían entrevistas para revistas de negocios. Aparecí en un artículo de una revista nacional titulado Las nuevas líderes empresariales, mujeres que están transformando México. En la portada, con mi traje de negocios y una sonrisa confiada que reflejaba mi verdadero yo. Pero no todo fue color de rosa. Hubo momentos difíciles, momentos donde la soledad me pesaba, donde extrañaba la idea de tener una pareja, una familia. Hubo noches donde las dudas me atacaban, preguntándome si había sido demasiado dura, si mi venganza había sido excesiva. En esos momentos llamaba a Claudia o releía las cartas que mi abuela me había dejado, recordándome su sabiduría. La gente que te respeta solo cuando tienes poder, nunca te respetó realmente. Rodéate de aquellos que vieron tu valor cuando no tenías nada que ofrecerles. 2 años después de esa noche fatídica de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Su voz sonaba diferente, quebrada, humilde de una manera que nunca le había escuchado. Me pidió si podíamos vernos para hablar. Mi primer instinto fue negarme, pero la curiosidad pudo más. Acepté encontrarnos en un café público, neutral. Cuando llegué casi no lo reconocí. El hombre orgulloso y arrogante que había conocido se había convertido en alguien irreconocible. Había envejecido visiblemente, con canas prematuras, ojeras profundas, una postura encorvada que hablaba de derrota. Vestía ropa modesta, muy diferente de los trajes caros que solía usar. Me saludó sin intentar contacto físico, esperando a que yo tomara asiento primero. «Gracias por venir», comenzó con voz baja. «Sé que no tengo derecho a pedirte tu tiempo». Yo no dije nada, solo esperé. Él continuó. «Quiero pedirte perdón. Sé que son solo palabras y que probablemente no significan nada para ti después de todo lo que hice, pero necesito decirlo. Fui un idiota, un egoísta, un mal esposo y una peor persona. Te usé, te menosprecié. Te traté como si no valieras nada cuando en realidad tú valías todo y yo no valía nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He perdido todo, Gabriela. Mi empresa, mi reputación, mi familia, mi dignidad. Viviana me dejó el mismo día que se enteró de los problemas legales. Mi madre no me habla porque dice que la arruiné. Mauricio me culpa por la pérdida de su casa. Estoy viviendo solo en un estudio pequeño, trabajando en empleos temporales porque nadie quiere contratar a alguien con mi historial. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Lo peor es que merezco todo esto. Merezco cada consecuencia, cada pérdida, cada momento de sufrimiento». Yo la observaba sin emoción particular. Había esperado que este momento, si llegaba, me produciría satisfacción, triunfo, júbilo. Pero en realidad solo sentía una especie de tristeza cansada. Tristeza por el tiempo perdido, por el amor desperdiciado, por lo que pudo haber sido y nunca fue. «¿Por qué me llamas después de 2 años, Roberto? ¿Qué esperas obtener de esta conversación?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «No espero nada. No vine a pedirte dinero, ni ayuda, ni nada material. Solo vine a decirte que tenías razón en todo, que tú eras la verdadera empresaria, la verdadera visionaria, la persona con verdadero valor. Yo solo era un farsante con sueños de grandeza, pero sin el carácter ni el trabajo duro necesarios para lograrlos realmente. Todo lo que logré fue gracias a ti, a tu dinero, a tu trabajo, a tu inteligencia. Y yo fui tan estúpido, tan cegado por mi ego y mi inseguridad, que no pude verlo». Bebió un sorbo de café con manos temblorosas antes de continuar. «He estado en terapia, tratando de entender por qué fui así. Mi terapeuta dice que mucho tiene que ver con mi inseguridad profunda, con sentirme siempre inferior, especialmente frente a ti que eras naturalmente competente y brillante. Entonces, en lugar de admirarte y aprender de ti,
Traté de disminuirte para sentirme mejor conmigo mismo. Fue cobarde, fue cruel, y fue exactamente lo opuesto de lo que un esposo debe hacer. Guardé silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente le dije: aprecio tu honestidad, Roberto, y me alegra que estés en terapia, que estés trabajando en ti mismo, pero eso no cambia nada entre nosotros. No hay vuelta atrás, no hay reconciliación posible. Tú tomaste decisiones que destruyeron lo que teníamos, si es que alguna vez tuvimos algo real, y yo tomé decisiones que me salvaron a mí misma. Esas decisiones nos llevaron por caminos diferentes y así debe quedarse. Él asintió. Lo sé, no vine aquí esperando otra cosa. Solo quería que supieras que reconozco completamente mi culpa, que admiro la fortaleza que tuviste para defenderte, y que espero que tengas una vida maravillosa, porque te la mereces más que nadie que conozca. Se puso de pie para irse, pero antes de hacerlo añadió: una última cosa. Tu abuela, Doña Esperanza, sería increíblemente orgullosa de ti. Tú eres todo lo que ella esperaba que fueras, y más. Honraste su legado de la mejor manera posible. Esas palabras me tocaron más de lo que esperaba. Sentí lágrimas amenazando con salir, pero las contuve. Asentí brevemente y lo vi alejarse, encorvado, derrotado, pero quizás por primera vez en su vida siendo genuinamente honesto consigo mismo. No sentí triunfo al verlo así. Tampoco sentí lástima ni arrepentimiento por mis acciones. Solo sentí una especie de cierre, como si esa conversación hubiera cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida. Después de ese encuentro me sumergí aún más en mi trabajo y en mi crecimiento personal. Tomé clases de diversos temas que siempre me habían interesado pero que nunca había explorado: fotografía, cocina gourmet, historia del arte. Viajé extensamente visitando las fábricas de nuestros socios en Europa y Asia, combinando negocios con placer, conociendo diferentes culturas, expandiendo mi visión del mundo. En uno de esos viajes a Italia, donde habíamos establecido una alianza con un diseñador de moda sustentable en Milán, conocí a alguien. Se llamaba Alessandro. Era arquitecto, 10 años mayor que yo, divorciado con 2 hijas adultas. No fue amor a primera vista ni nada dramático. Fue algo gradual, cómodo, basado en conversaciones profundas, en valores compartidos, en respeto mutuo genuino. Alessandro no sabía nada sobre mi dinero cuando nos conocimos. Nos encontramos en una galería de arte donde él estaba admirando una exposición de arquitectura moderna y yo buscaba inspiración para una posible renovación de una de nuestras plantas. Empezamos a hablar sobre diseño, sobre la intersección entre funcionalidad y estética, sobre cómo los espacios que creamos reflejan nuestros valores. La conversación fluía naturalmente, sin pretensiones, sin agendas ocultas. Salimos varias veces durante ese viaje. Él me mostró su Milano, los rincones escondidos que los turistas no conocen, las pequeñas trattorías familiares con la mejor comida, las iglesias antiguas con frescos que quitan el aliento. Me hablaba de su trabajo con pasión genuina, de sus proyectos de vivienda sustentable para comunidades de bajos recursos, de cómo creía que la arquitectura tenía una responsabilidad social. No me preguntó sobre mi dinero, mi empresa, mi estatus. Solo quería conocer a Gabriela la persona, no a Gabriela la empresaria. Cuando finalmente le conté sobre Textiles Esperanza, sobre todo lo que había pasado con Roberto, sobre mi historia completa, su reacción fue perfecta. No se impresionó excesivamente por el dinero, sino por mi fortaleza. Me dijo: lo que más admiro de tu historia no es que hayas heredado una empresa o que hayas recuperado tu dinero. Es que tuviste la sabiduría de protegerte, la paciencia de esperar el momento correcto y la fortaleza de reconstruirte completamente. Eso habla de un carácter excepcional. Nuestra relación creció lentamente, a distancia al principio, con llamadas largas, mensajes constantes, visitas cuando nuestros horarios lo permitían. No había prisa, no había presión. Ambos habíamos aprendido lecciones duras en nuestros matrimonios anteriores y queríamos hacer las cosas diferentes esta vez. Queríamos construir algo sólido, basado en honestidad y respeto mutuo.
3 años después de esa noche de mi cumpleaños que cambió todo, yo estaba en un lugar completamente diferente en todos los aspectos de mi vida. Profesionalmente, Textiles Esperanza seguía creciendo, ahora valorada en $15 millones, con presencia en 20 países y reconocida internacionalmente por nuestras prácticas sustentables. Personalmente, estaba en una relación sana con Alessandro, quien eventualmente decidió mudarse a México para estar más cerca, estableciendo aquí su propia firma de arquitectura sustentable. La fundación había ayudado a más de 500 mujeres a iniciar sus negocios y habíamos establecido un programa de becas que enviaba a mujeres de bajos recursos a estudiar administración de empresas en universidades prestigiosas. Ver a esas mujeres graduarse, ver sus negocios prosperar, ver cómo rompían ciclos de pobreza en sus familias, eso me daba una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que aquella noche humillante de mi cumpleaños había sido, paradójicamente, el mejor regalo que Roberto pudo haberme dado. Su traición brutal me obligó a finalmente usar mi poder, a dejar de esconderme, a dejar de ser pequeña para hacer que otros se sintieran grandes. Me obligó a honrar verdaderamente el legado de mi abuela, no solo siendo la heredera de su empresa, sino siendo la líder que ella había sido. Mi abuela solía decir, el verdadero éxito no se mide en cuánto dinero tienes, sino en cuánto bien puedes hacer con ese dinero. Y el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en liberarte a ti misma de aquellos que buscan dominarte. Yo finalmente entendía completamente lo que ella quiso decir. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios. Esta historia es real, es mi historia, y la comparto no para buscar validación, sino para que otras mujeres, otras personas que están siendo menospreciadas, usadas o abusadas, sepan que hay salida, que tienen poder incluso cuando no lo ven, que protegerse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia necesaria. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y créeme que cada historia que compartimos ayuda a alguien más a encontrar su propia fuerza. Hoy, cuando miro atrás a esa mujer que fui, la que callaba ante las humillaciones, la que se hacía pequeña para no incomodar a otros, casi no la reconozco. Esa Gabriela murió aquella noche de su cumpleaños número 34, cuando fue públicamente humillada por el hombre que supuestamente la amaba. Y en su lugar nació una Gabriela nueva, más fuerte, más sabia, más auténtica. Una Gabriela que honra la memoria de su abuela, no solo administrando bien su empresa, sino viviendo con la integridad, la fuerza y la compasión que ella ejemplificó. La venganza, descubrí, no es solo sobre hacer que tus enemigos paguen por lo que te hicieron. La verdadera venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que tu felicidad se convierte en la evidencia de que sus intentos de destruirte fracasaron completamente. La verdadera venganza es levantarte de las cenizas que ellos crearon y construir un imperio que eclipse completamente lo que ellos alguna vez tuvieron. Y eso, mi querida familia de Venganza Final, es exactamente lo que hice. Construí no solo un imperio empresarial, sino un imperio de vida plena, de propósito significativo, de relaciones auténticas, de paz interior. Roberto y su familia intentaron hacerme sentir pequeña, insignificante, sin valor. Sin saberlo, con su crueldad me empujaron a finalmente reclamar el poder que siempre había tenido, pero que por miedo o por amor malentendido había mantenido oculto. Mi historia no es solo sobre venganza, es sobre redescubrimiento, sobre renacimiento, sobre encontrar tu verdadero yo después de años de esconderlo para complacer a otros. Es sobre entender que a veces las peores traiciones son bendiciones disfrazadas, porque nos obligan a finalmente poner límites, a defendernos, a valorarnos a nosotros mismos cuando nadie más lo hace. Hoy camino con la cabeza en alto. Dirijo mi empresa con pasión y propósito. Ayudo a otras mujeres a encontrar su camino.
Tengo una relación basada en respeto mutuo real, no en dependencia o manipulación. Tengo paz, tengo propósito, tengo poder. Y lo más importante, tengo la satisfacción de saber que cada decisión que tomé aquella noche, cada movimiento calculado, cada revelación estratégica, fue la decisión correcta. No todos los finales son felices en el sentido tradicional. Roberto perdió todo, y aunque eventualmente se disculpó, las consecuencias de sus acciones lo perseguirán siempre. Su familia aprendió duramente que usar y menospreciar a las Adautasai personas tiene un costo. Viviana descubrió que construir tu vida sobre la miseria de otros es un fundamento que eventualmente colapsa. Pero para mí, el final fue exactamente lo que necesitaba. No fue el final de cuento de hadas que imaginé cuando me casé con Roberto hace años. Fue algo mejor. Fue real. Fue ganado. Fue mío. Esta es mi historia. La historia de cómo mi peor cumpleaños se convirtió en el mejor día de mi vida. El día que finalmente me liberé de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Esta es la historia de cómo la humillación se convirtió en emancipación, cómo la traición se convirtió en liberación, cómo el dolor se convirtió en poder. Y si tú estás pasando por algo similar, si alguien en tu vida te está haciendo sentir pequeño, insignificante, sin valor, quiero que sepas esto. Ellos están equivocados. Tú tienes valor, tú tienes poder, y llegará tu momento. Ese momento donde todo cambia, donde finalmente dices basta, donde reclamas tu vida. Cuando ese momento llegue, espero que tengas el valor de tomarlo, como yo lo tuve. Espero que te defiendas como yo lo hice. Y espero que construyas una vida tan extraordinaria que el dolor del pasado se convierta simplemente en el prólogo de tu historia de triunfo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí, familia de Venganza Final, y recuerda, la mejor venganza es vivir bien, vivir auténticamente y vivir sin miedo a mostrar quién eres realmente. Porque cuando finalmente dejas de esconder tu luz para que otros no se sientan eclipsados, cuando dejas de hacerte pequeña para que otros se sientan grandes, cuando finalmente brillas con toda tu intensidad, eso es cuando realmente ganas. No contra ellos, sino para ti misma. Y esa, créeme, es la victoria que realmente importa.